doctor en comunicación de la Universidad de Sevilla, profesor de la Universidad de la Frontera, y está lanzando su libro La construcción mediática del enemigo. Me encanta el nombre y la utilización de esta figura, ¿no es cierto?, de villanos y héroes, ¿verdad? ¿Quién es enemigo? El enemigo interno del que hablaba Piñera, ¿verdad? Así que vamos a conversar con Carlos esta mañana sobre este libro que está lanzando y queremos saber cuál es su análisis. Ahí está. Ahí está don Carlos. Lo estábamos esperando, don Carlos. Bienvenido, buen día. Carlos, buen día. Estábamos presentándolo. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, yo estaba diciendo que no somos parientes ni nada parecido. Yo soy Alejandra Valle sí, y usted es Carlos del Valle. Son familias distintas. Próximos. Próximos, pero no. Claro. Próximos. ¿Qué tal? Bien. Estábamos hablando entonces la construcción mediática del enemigo. Interesante título para este libro. Y que habla, me imagino, de también cómo los medios de comunicación son parte importante de la industria cultural, ¿no es cierto? Y se especializan en la producción de enemigos como parte de un conflicto permanente. Si nos puede explicar un poco a qué se refiere y tan actual que está, porque estábamos viendo ayer, ¿no es cierto?, cómo los medios de comunicación también son más amigos de una parte, enemigos de otra, y en época de elecciones como que se exacerba todo esto. Sí, efectivamente, Alejandra. Bueno, la idea, una de las ideas, digamos, que cruzan el libro tiene que ver con justamente el tema del rol que la industria cultural y los medios como, en realidad como una expresión de esa industria cultural entre varias otras, porque en el libro también se revisa el caso de la literatura, el caso de otro tipo de textos. Está atravesada por esa idea del enemigo, de la enemización. Yo creo que uno podría definir perfectamente el rol, diríamos, más natural de los medios como eso, ¿no? Como una constante disputa, digamos, entre distintos sectores, ¿no? Que están ahí luchando por ciertos espacios. Carlos, gusto en saludarle, Rodrigo Herrera por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es muy interesante lo que usted está planteando, pero también es importante saber, porque yo creo que estamos en una transición, ¿cierto? A nivel mediático, en alguna industria en particular, como lo es la televisión. Tenemos situaciones especiales de contexto, por lo que representa también la discusión de la propiedad de los medios acá en nuestro país y la concentración que existe, por ejemplo, en la prensa escrita y en la televisión. Uno ve que hay más diversidad en la radio, pero en ese sentido, ¿usted es un balance de que los periodistas estamos haciendo bien la pega o no estamos entendiendo el lugar donde nos encontramos? Este momento bisagra de la historia donde hay que acomodarse también a paradigmas que no son los de hace 20 años. Bueno, es un punto central, digamos, porque claro, además de la concentración ideológica, la concentración económica, hay un tema de trabajo, ¿no? De rutinas de trabajo de los periodistas, entonces obviamente ahí también influye mucho esa cuestión. O sea, hay varias teorías que circulan sobre cómo explicar ese fenómeno, desde aquellas que plantean que el origen también de clase, digamos, de los periodistas influye mucho en lo que escriben y la manera como se aproximan al contexto que describen, porque ese contexto los va a pillar, digamos, en uno u otro lugar, digamos, desde el punto de vista de clase. Entonces, también eso influye. Desde el punto de vista del libro, la idea, digamos, es cómo entender cómo el medio, la industria cultural y el periodista asumen ese rol, digamos, de construcción de esos enemigos y entrar en esa lógica, digamos, de que escribimos a propósito de una disputa, normalmente polarizada, y en esa disputa polarizada hay enemigos, digamos, que son comunes, ¿no? Y esos enemigos comunes van surgiendo de forma transversal, diría yo, en los medios, salvo excepciones quizás que se sitúan justamente desde otro lugar, digamos. Pero hay que hacer la inversión completa y quizás entenderlo bajo la lógica de la contraagenda, ¿no? Mediática, que es lo que pasa con los medios más alternativos, ¿no? Que se ubican en otro sector.
O sea, ¿usted ve Pero, esa si no es diferencia así, entre los medios hegemónicos y los medios independientes? ¿cómo? ¿Ves esa diferencia, Carlos, entre los medios Sí, hegemónicos y los sí, medios sí, independientes? absolutamente. Hay una lógica ahí, digamos, de hegemonía y contrahegemonía muy notoria, digamos, y eso marca también la posición desde la cual se escribe, ¿no? y se sitúa la persona, pero está esa tensión. Y yo creo que esa, digamos, desde el punto de vista más consolidada, es más reciente, digamos. Yo creo que esa disputa hegemonía contra hegemonía está ocurriendo ahora con mucho más fuerza que en los 90, por ejemplo, o Claro. inicios del La 2000. O sea, posibilidad, eso es muy cómo han evidente. cambiado las tecnologías y cómo se han abaratado los costos, yo creo que eso es súper importante en esto. Democratiza, por Claro. Eso supuesto. ayuda mucho Pero a ese balance, ¿no? hay un tema que no es la naturaleza de esta conversación y la del libro, pero que hay que abordar, y es que lamentablemente la diversidad de toda la prensa digital independiente que ha aparecido tiene un porcentaje mínimo de la torta publicitaria todavía, pero Por supuesto. menos que mínimo. Entonces ahí hay que entender ese mundo, que no es la naturaleza de esta conversa, pero también cuesta mucho sobrevivir en esa trinchera. Ni que lo diga. Bueno, pero es que claro, es que ese es un punto central que yo creo que es importante, porque hoy día se habla mucho de que existe pluralidad, porque hay medios distintos, digamos, y eso es verdad, digamos, el espectro, digamos, es más variado que hace 10 años, 15 años, pero si uno lo analiza desde el punto de vista del mercado de la publicidad, no hay comparación, porque ahí sigue siendo la concentración la que se lleva gran parte de ese tema. Claro. Sí, Evidente. ese tema es absolutamente fascinante. Hay mucho dinero en el mercado de los medios digitales. Facebook y YouTube están ganando mucho dinero con los programas de noticia que suben la información a sus redes sociales. De hecho, en Australia trataron de hacer una ley de regulación para compartir mejor las utilidades, los beneficios entre las empresas digitales, las redes sociales, y los creadores de contenido, que son las empresas de comunicación. Porque al final es una relación de mutua necesidad. Las redes sociales solamente funcionan porque hay muchos usuarios, y los usuarios solamente pueden transmitir sus mensajes, su análisis de noticias, si es que tienen la red social. Pero en esto, si la red social es el monopolio, sin el acceso a la red, no hay medio de comunicación, pero en contraste, esa misma red tiene muchos medios de comunicación, tiene una ventaja estructural, se tiene que regular eso. Lamentablemente la ley en Australia hizo esa regulación para ayudar a las grandes transnacionales de medios, tipo Rupert Murdoch, frente a Mark Zuckerberg, o sea, una pelea de multimillonarios donde los medios alternativos no entraron, pero definitivamente ese tema es súper importante. Pero yo quería volver al problema de la construcción del enemigo interno, que yo creo que podemos hablar de la posibilidad de un nuevo sistema de medios con más democracia en otro momento, porque en hay que primero hacer el diagnóstico de qué cresta nos está pasando. Yo comparto completamente la tesis de la manera en que los medios de comunicación hegemónicos construyen eso del enemigo interno, y creo que lo vimos ayer en el debate de cómo los periodistas, como bien dice Carlos, por posición de clase y también por la manera en que ven el oficio, defienden las posiciones empresariales en contra de las posiciones alternativas. Es cosa de escuchar a Matías del Río, que además de no tener neuronas, es una persona que tiene fuertes prejuicios. Entonces repitió en sus mismas preguntas: hay que reconocer que las AFP tienen tremendas utilidades. Lo repitió como 5 veces, porque lo tiene en la cabeza, como si fueran tan altas las utilidades, las rentabilidades que generan las AFP en los fondos que invierten, ignorando y no entendió la relevancia cuando Gabriel Boric empieza a hablar de las utilidades que ganan las AFP, no para sus cotizantes, sino para la empresa misma. Exacto. Esa diferencia, que entiende muy bien, son tan buenos inversionistas las AFP, hay tanta rentabilidad. No es cierto, dicho sea de paso, hay otros fondos que tienen rentabilidades que son mejores, pero da igual para Del Río. Es increíble la industria de la AFP, porque una persona que cree en las AFP.
porque son sus amiguitos. Exacto. Y al otro lado, cuando dicen, pero esa gente está ganando mucho dinero cobrando comisiones, ahí no entró en la cabeza, porque tiene un prejuicio súper fuerte que no es solamente ignorancia, aunque es muy ignorante. También es que estructuralmente es ese prejuicio de clase. Y entonces, y eso no solamente del Río, es constante. Lo hicieron en la pregunta sobre la socialdemocracia. Que, pero usted se siente cómodo, Gabriel Boric, con eso de ser socialdemócrata. En ningún momento conversaron lo que es socialdemócrata, porque en Chile uno tiene una derecha que cree que la socialdemocracia es la misma cosa que el comunismo, y la concertación que cree que la socialdemocracia es la misma cosa que la tercera vía. Dicho sea de paso, la socialdemocracia son los derechos sociales universales, y la tercera vía que defienden ellos es los derechos sociales focalizados. Es un problema que no logran profundizar, no dan oportunidades para profundizar en ideas en la prensa, en los medios oficialistas, porque tienen periodistas al final que no solamente son ignorantes, sino que buscan bloquear eso. Puesto que tenemos la estructura, el universo de medios que tenemos, ¿cómo se logra desactivar esa construcción de enemigos internos cuando es tan sutil, cuando está en todo el quehacer periodístico del universo de medios chileno? Bueno, es un desafío complejo, digamos. Yo ahora mismo inicié, digamos, la escritura de un siguiente libro a ese, que va a ser justamente desde el punto de vista de la contrahegemonía, ¿no? Muy bien. La contraagenda, que es justamente para ver cómo con experiencias de movimiento social, y en particular el movimiento mapuche, eso se logró desactivar, pero a través de fases estratégicas que comenzó con la intervención de la agenda de los medios a mediados de los 90, a través de una serie de hechos que se fueron construyendo para captar la atención de los medios, pero claro, esa intervención de agenda no permitía profundizar el proceso, entonces se crea esta segunda fase que parte del 2000 prácticamente con la creación de medios propios. Y es la creación de medios propios que hoy día logró instalar ya un discurso mucho más fuerte, y que permitió lograr instalar no solo eso, sino que instalar una suerte de léxico, ¿no? en el país. O sea, pensar que hace 10 años hablar de Wallmapu era casi digamos, un atentado contra la sociedad, ¿no? Y de hecho había mucho juicio en contra de ese tipo de términos, porque se suponía que iban en contra del orden público, del derecho, etc. Entonces, que hoy día se esté hablando de esa expresión, Wallmapu, de manera muy natural, muy espontánea, es un logro, creo yo, desde ese punto de vista de contraagenda, claramente. Absolutamente de acuerdo. Se puede, pero es un proceso de algunos años y hay que tener estrategia. Yo, en la conversación que tengo con muchos de los dirigentes mapuches acá, para este libro fue clave eso. El concepto de estrategia está muy bien instalado, y esta idea de que hay que planificar bien esta operación, digamos, para lograr revertir la hegemonía de los medios. No es un tema simple, que ya los dirigentes venían planteando a mediados de los 90. Y lo venían planteando porque la experiencia que tuvieron de vuelta a la democracia en Chile con la concertación fue trágica, digamos. O sea, claro, no se logró prácticamente nada. Entonces dijeron, bueno, esto hay que hacerlo de una manera distinta. Se vio la hegemonía de los medios muy clara en Chile, además, que además es muy particular en América Latina. No hay otro caso tan digamos, aberrante como este, y ahí instalaron una estrategia muy distinta. Con resultados, me parece a mí que es bueno conocer, digamos, y reconocer, porque hay un trabajo de intervención de agenda y un trabajo de creación de medios propios que terminó con instalando una agenda finalmente. Pero eso debe haber costado mucho, Carlos. Yo me recuerdo cuando estaba comenzando en esto del periodismo en televisión, porque yo me arranqué ahí en televisión, después en Mega, muchas veces. Estoy hablando de fines de ya principios de los 2000 en realidad, porque yo hice la práctica en el 99, pero me instalé a principios de los 2000. Cuando uno llegaba con un tema o le tocaba pelear, por ejemplo, por el minutaje para una nota que involucrara temas de pueblo originario mapuche, te decían los editores, no, es que los mapuches no marcan, claro, no te dan rating, entonces no, démosle un minutito que se vaya el resumen. Entonces, detrás de esa consigna, porque tampoco teníamos, o sea, evidencia puede haber, pero no sé qué, bajará un punto, no sé qué tan terrible puede ser, subirá otro. También se escondía a lo mejor una ideología de los medios de comunicación tradicionales. Sí. Y que fue lo que propició, yo creo, esa conducta, digamos, ese comportamiento mediático, propició el hecho de que se avanzara, digamos, rápidamente esta segunda fase, digamos, de creación de medios propios, ¿no?
Y justamente por esos mismos años, cuando aparecen los primeros medios, ¿no? Quintúe, luego Huerquén Noticias, Mapo Express, etcétera, son como de esa época y que a mi juicio han ido marcando una, Mientras se una mantienen posición, en digamos, que Facebook, pasó. que como ¿Sí? de esa época, ¿no? Pero Sí. las personas que fundaron esos medios fueron los mismos que hicieron la intervención en la agenda noticiosa antes. Porque al final es dos cosas. Algunos, pero no todos. Yo creo que ahí hay un grupo nuevo, digamos, que plantea esta postura como una fase necesaria y urgente. Por ejemplo, ahí está el caso de Pedro Cayuqueo, que él fue uno de los fundadores de Asquintúe, ¿no? Que se ve que ahí hay una mirada nueva, pero los dirigentes que son más políticos, que venían de los 80, digamos, con trabajo político fuerte, ellos comenzaron con el tema de la intervención de agenda. Como desde Pero los hay varios. partidos, o porque es difícil influir en la agenda. ¿Cómo se logró eso? Yo creo que fue con una postura, digamos, muy de autonomía, digamos. O sea, muchos de ellos, de hecho, a inicios de los 90, van saliendo, digamos, de los partidos tradicionales y van saliendo hacia lo que fue después la creación del partido político mapuche, ¿no? O el Mapudungun. Entonces yo creo que ahí hay una lógica mucho más de autonomía de ver este Pero entonces, escenario, en esa lógica autónoma, ¿cómo logran que los medios lo tomen en cuenta, entonces? Bueno, es que ahí la estrategia, y esta es mi opinión, digamos, puede haber muchas diferencias al respecto, y creo que además decirlo en esta zona tiene su singularidad, pero yo creo que los atentados incendiarios eran la lógica, digamos, de ir generando la intervención de gente. Wow. Los atentados incendiarios que parten en el 96, 97, el primero en Lumaco, con y es como maquinaria para forestal, llamar la atención. era una forma de llegar. Claro, para llamar la atención para llamar la atención un poco también, ¿no? De los otros medios. No había otra forma de intervenir la agenda en esa época, que no fuera creando hechos noticiosos, digamos, o hechos que sean noticiables, digamos, para los medios que están no solo concentrados, sino que tenían además una postura ideológica. Pero ahí es interesante porque, fíjense ustedes, si uno analiza desde el punto de vista de la enemización, lo que ellos logran al hacer esto también tiene mucho que ver con la instalación del enemigo. Porque por esos años también aparece fuertemente la noción de terrorista. Por los mismos años. De hecho, la causa esa, que es contra el atentado de estos 3 camiones, digamos, de la empresa forestal Lumaco, generó justamente la emergencia de ese concepto, ¿no? Terrorismo porque atenta contra el orden público. Te voy a leer un par de comentarios, Carlos. Dice Teo Calfucura: los medios hegemónicos comunicacionales son corresponsables de la decadencia ética y cultural de la sociedad chilena. En particular, la figura de conductor y transmisor de información se transformó en una suerte de semidioses o censores romanos al servicio del statu quo. En el medio local lo vemos en Matías del Río, Constanza Santamaría, Iván Valenzuela, etc. Ayer fue claro: no detenían, no contrarrestaban las mentiras del candidato fascista. Ese modo operandi lo han utilizado de manera burda y grosera desde octubre de 2019. Instalar manera y reiterar en ellas. Y María Angélica Rojas Lizama pregunta: ¿y también las redes sociales han influido en quitar poder a los medios hegemónicos tradicionales? Buena pregunta. Bueno, en relación al primer comentario estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la fuerza que puede tener una contrahegemonía es directamente proporcional a la potencia con que la hegemonía se ejerce. O sea, mucha hegemonía de los medios, mucha concentración posibilitó también esto. Entonces son corresponsables sin duda de todo esto que ha ido pasando y que al final hace que la gente, digamos, pierda absoluta credibilidad hacia los medios y encuentre que es necesario y la única forma crear nuevos medios. Sí, yo creo que las redes sociales, redes virtuales, como les gusta llamar a algunos, han tenido un impacto muy fuerte en los medios tradicionales, concentrados, digamos, y hegemónicos. El tema es que estos medios no han hecho a mi juicio, un buen análisis de lo que está pasando. La Asociación Nacional de Prensa, por ejemplo, analiza y dice, bueno, hoy día la mayor parte de la publicidad, 40 y tanto % se va a las redes, digamos, ¿no? a la parte virtual. Sí, pero ¿en qué medios son los que llevan eso? ¿no? Claro, que es lo que decía un poco no es una explicación del fenómeno. Yo creo que la incidencia de las redes ha sido en el tema estrictamente, digamos, del discurso, de elaboración de contradiscursos que permiten, digamos, ir interpelando, digamos, poniendo en jaque la información
que circulaba en los medios habitualmente y que no permitía otra lectura ni otra posición. Ahí sí que han tenido incidencia muy fuerte, no solo en Chile, digamos, experiencias que han ocurrido en otros lugares hablan del mismo fenómeno, digamos, ¿no? Sí. ¿Tienes un título provisional para el próximo libro que estabas escribiendo? Estoy trabajando justamente la idea de contraagenda mediática, digamos, y viendo la idea hablaba yo ahí de guerra informativa desde el punto de vista de la oligarquía y del Estado, digamos. Ahora estaría hablando de guerra contrainformativa, digamos, como concepto. Pero sí, la idea es hablar de una contraagenda, cómo se construye una contraagenda mediática y logra, digamos, los objetivos. Que Creo que es una me experiencia encanta. clara en eso. Carlos, Me parece fundamental esa cuestión. es muy claro, sí. Sí, que yo me comprometo, porque me declaro muy ignorante de la historia de los 90, de cómo se gestó este conflicto, entonces me comprometo con leer el libro con mucho interés, pero quería como preguntarte, solo para aclarar si te entendí bien, Sí. que al final Sí. cuando tú hablas de como la instalación de un enemigo interno, al final la decisión de ciertos grupos excluidos del debate público en el Wallmapu fue, no existimos en el debate. No existe. Entonces, mejor colaborar con ser enemigo para por lo menos empezar a existir y poder cambiar. Porque al final, si ellos estaban empezando con una estrategia de hacer atentados incendiarios, es parte de decir, bueno, mejor ser enemigo que ser nada. ¿Eso es? Sí. Ya. Hasta cierto punto, sí. Por eso yo creo que hay dos posiciones como distintas en cada una de las fases. La fase de la intervención de agenda yo creo que iba más en esa lógica. No, donde ya eran oposición, digamos, porque recuerden ustedes que a inicios de los 90 mucha del polo, digamos, de la dirigencia mapuche estaba como apoyando la vuelta a la democracia, ¿no? Pero de ahí se produce un quiebre y yo creo que el mundo mapuche pasa a cierta oposición. Yo siento que para muchos era mejor estar en esa posición que estar en ninguna de ellas. Claro. Sí. Carlos, Hacer invisible a los medios. De hecho, varios análisis que yo hice en esa época, el 2002, 2003, de prensa de acá de la región, las fuentes mapuche eran cero. Para la implementación. Carlos, es muy interesante esto, pero en tu condición de doctor en comunicación, te quiero abrir el arco hacia otra área. Yo creo que está muy complejo la lucha hoy día contra las fake news, contra la instalación Sí. de mentiras, y cuesta mucho. Yo creo que cada vez va a ser más difícil desarrollar una estrategia para enfrentarla. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo respecto a eso? ¿De qué manera se está combatiendo y cómo están reaccionando tanto los medios independientes como los tradicionales ante el fenómeno? Yo creo que con bastante poca claridad, digamos. Yo creo que hoy día se combaten estas noticias, digamos, falsas o noticias, digamos, mentiras, se combaten dependiendo si afectan los intereses o no. Si se afectan los intereses, digamos, de los sectores que están detrás de los medios hegemónicos, obviamente se va a combatir, pero si no, se van a dejar probablemente pasar. Entonces, el comportamiento hacia las fake news también es un comportamiento interesado. Entonces, yo creo que hay mucho más combate hacia las fake news en los medios alternativos, porque curiosamente, digamos esto para analizar, digamos, a futuro, curiosamente las fake news siempre tienen que ver con un cierto sector, digamos, favorecen más a un cierto sector que a otro. Entonces, uno sospecha de dónde vienen, ¿no? De dónde se originan estas fake news. Pero lo que yo veo que en el caso de los medios alternativos, los medios contrahegemónicos, hay más lucha, digamos, contra las fake news que los medios hegemónicos. Absolutamente. Carlos, querido, muchas gracias por estar esta mañana, pero antes tenemos que decir un par de cosas. Primero, que hoy día a las 3 p.m. entiendo que se presenta el libro a través de las redes sociales. 3 p.m. en Perú y 5 p.m. en Chile, sí. Ah, súper, ya. Estamos presentando con colegas de la Universidad San Marcos de Perú. Les interesaba. Ahí está, la construcción mediática del enemigo, cultura indígena y guerra informativa en Chile. Comentario de Jerjes Loaiza. Martes 14 de diciembre de 2021, 3 p.m. hora peruana. Sigue la transmisión en nuestras redes del Departamento Académico de Sociología. 3 p.m. hora peruana son las 5 acá. 2 horas menos. Claro, exactamente. Eso está diciendo Carlos, que a las 5 acá en Chile. Entonces, para que se conecten y vean justamente esto. Y el próximo 17, el doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral, me encanta que estén unidas además en esto,
Tiene este seminario que se llama Transformaciones, Sentidos y Retos de la Universidad Actual, una mirada plural. Y miren qué tremendo panel: Luis Riveros, Fernando Atria, perdón, Carlos Osa, José Joaquín Brunner, Rosa Campoalegre, Aura Mora, Claudia Álvarez y modera Carlos del Valle. Para que dejes invitado entonces tú también, Carlos. Sí, bueno, ahí estamos abordando un gran tema, digamos, que así como hablábamos en los medios de comunicación y sus tensiones, la universidad hoy día está enfrentando un tema muy fuerte que yo creo que tiene que ver con su futuro, ¿no? Es decir, hoy día yo creo que la universidad está resultando muy insustancial, digamos, para todo lo que está pasando en el país. Creo que el rol que ha tenido ha sido muy de fuera, digamos, muy de espectador, y eso sin duda no es parte de lo que la sociedad espera de la universidad. Tienen que Y ha estar sido más muy presentes. patente. Exactamente. Muy patente eso. Muchas De gracias, eso vamos a Carlos, hablar. entonces, pues. Gracias, Y Carlos. dejamos entonces gracias a invitado ustedes. al público para que se conecte entonces hoy y también el próximo 17. Un abrazo, que esté muy Muchas bien. gracias. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao. Chao.